Saludos, ¿cómo están mis amigos de YouTube? Hoy voy a compartir con ustedes un importante ejercicio donde vamos a utilizar la ley de los cosenos para la resolución. Dicho ejercicio está titulado Campo para ligas mayores de béisbol. Un diamante de ligas mayores de béisbol en realidad es un cuadrado de 90 pies por lado. El montículo del pitcher está a 60.5 pies de la base de bateador home, sobre la línea que une home con la segunda base. ¿A qué distancia está la primera base del montículo del pitcher? ¿A qué distancia está la segunda base del montículo del pitcher? Si un pitcher ve al home, ¿qué ángulo debe voltear para mirar la primera base? Para resolver el ejercicio vamos a ver en primer lugar el diamante de un play de béisbol. Bien, aquí como ustedes pueden ver, este es el diamante de un play de béisbol que está formado por el home, la primera base, la segunda base, la tercera base y aquí tenemos el montículo. Bien, entonces, tomando nuestro diamante o nuestro cuadrado y tomando las informaciones que nos da el ejercicio, nos dice que es un cuadrado de 90 pies de lado. Es decir, que cada uno de los lados mide 90 pies. Y también nos dice que la distancia que hay desde el home hasta el montículo es 60.5 pies. La primera pregunta o la pregunta A hace referencia a qué distancia está la primera base del montículo del pitcher. Entonces tenemos nuestro cuadrado o el diamante del estadio de béisbol. Sabemos que este cuadrado es de 90 pies de lado y que la distancia desde el pitcher a home es de 60.5. Ahora yo tracé desde el vértice del home, tracé lo que es la diagonal hasta la segunda base, pero aquí nada más tomé la parte que pasa por el pitcher. Recuerde que según el ejercicio va una línea desde el home hasta la segunda base. Esa línea es una diagonal desde la segunda base hasta el home. Recordar que es una diagonal. La diagonal es un segmento de recta que une dos vértices no consecutivos. Y también vamos a recordar una propiedad importante de las diagonales de un cuadrado. Y es que las diagonales de un cuadrado dividen cada vértice en dos ángulos congruentes. Como los ángulos de un cuadrado son rectos, por eso esta parte que le estoy indicando mide 45, porque esta línea ha dividido ese ángulo de 90 en dos ángulos congruentes de 45 grados. Entonces, me está pidiendo cuál es la distancia desde el pitcher a la primera base. Esta distancia la estoy representando con la letra A y se formó un triángulo. Es decir, el triángulo home, pitcher, primera base. Por lo tanto, como es un triángulo lados, ángulo, lados, podemos aplicar la ley de los cosenos. De esa manera, tenemos que el lado A elevado al cuadrado es igual a 60.5 elevado al cuadrado más el lado que mide 90, que es 90 al cuadrado menos 2 veces 60.5 por 90 por el coseno del ángulo opuesto a este lado, que es 45. Desarrollando esa potencia,
tenemos que 60.5 al cuadrado es 3660.5 más o 90 elevado al cuadrado, que es 8100, menos, realizando el producto de esta cantidad en la calculadora, 2 por 60.5 por 90 por el coseno de 45, nos da 7700.39. Ahora, realizando esta suma de estas dos cantidades, tenemos que a elevado al cuadrado es 11.760.25 menos esta cantidad que la hemos dejado igual en esta parte, que es 7.700.39. Realizando esta resta de estas dos cantidades, obtenemos que el valor de a elevado al cuadrado es igual a 4.059.86. Como el valor de a está elevado al cuadrado, eso nos indica que debo tomar la raíz cuadrada a esta cantidad. Y la raíz cuadrada de 4059.86 es 63.7 pies, lo que nos indica que la distancia desde la primera base al pitcher es 63.7 pies. ¿A qué distancia está la segunda base del montículo del pitcher? Aquí tenemos nuestro diamante de un play de béisbol. Como yo le comenté, desde el home hasta la segunda base va una diagonal que divide cada uno de los ángulos en dos ángulos congruentes, en este caso 45-45. Sabemos que la distancia desde home al pitcher es 60.5 pies y me está pidiendo cuál es la distancia del pitcher a la segunda base. En este caso, esa distancia la ha representado con la letra B. Entonces, aquí se forma un triángulo importante y muy conocido, es decir, el triángulo home, primera base, segunda base. Como ustedes pueden observar, ese triángulo es rectángulo, porque este ángulo que se forma en la primera base es de 90 grados. Además, en este triángulo tenemos dos lados con igual medida, es decir, el lado de home a primera y de primera a segunda tienen la misma medida, que es 90 pies. Entonces, eso es un triángulo rectángulo. Y en todo triángulo rectángulo hay un teorema que se puede aplicar, que es muy conocido, que es el teorema de Pitágoras. Entonces, en esta parte, la distancia desde home a la segunda base va a ser igual a la distancia desde home a pitcher, que es 63.7, más la distancia desde pitcher a segunda base, que es B. Entonces, este lado, que es de home a segunda base, representa lo que es la hipotenusa de ese triángulo. Y los lados de home a primera y de primera a segunda representan los catetos. Por lo tanto, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa, que es 60.5 más b, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Desarrollando, dejamos esta expresión igual. 90 al cuadrado es 8100 más 8100. Haciendo esta suma de estas dos cantidades, tenemos que 60.5 más b elevado al cuadrado es igual a 16.200. Observen que esta cantidad que representa la hipotenusa está elevada al cuadrado. Nos indica que debo tomar la raíz cuadrada de esta expresión y obtenemos que 60.5 más b es igual a la raíz de 16.200. Tomando la raíz de esta cantidad, tenemos
que nos da 127.24. Pero esta cantidad de 60.5 que está sumando la pasé a restar en este lado de la ecuación. Por lo tanto, B es igual a 127.24 menos 60.5. Haciendo esta diferencia, obtenemos que el valor de B es igual a 60.7 pies. Es decir, la distancia que hay desde el montículo del pitcher a la segunda base es 66.7 pies. Si un pitcher ve al home, ¿qué ángulo debe voltear para mirar la primera base? Aquí tenemos una pequeña e importante imagen de un pitcher dominicano que ustedes lo conocen, observando ese home. Entonces, en este caso, el pitcher está tomando la seña de catcher. Imagínense que hay un corredor. ¿Qué ángulo, qué ángulo debe voltear el pitcher para mirar la primera base? Observándolo aquí en nuestro diagrama, en nuestra figura, observamos que la distancia de home a primera es de 90, la de home al pitcher es 60.5. Entonces, si el pitcher observa la primera base, se va a formar un ángulo y queremos saber cuál es ese ángulo. En la primera parte, nosotros observamos cuál es la distancia que hay desde el pitcher a la primera base, que es 63.7 pies. Entonces, aquí tenemos otro tipo de triángulo donde podemos aplicar la ley de los cosenos, que es un triángulo lados, lados, lado. Conozco las tres medidas de los lados, por lo tanto puedo aplicar la ley de los cosenos para determinar el ángulo A. Tomando la fórmula de que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces BC por el coseno de A, obtenemos que el coseno de A es igual a A cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado dividido entre negativo 2 veces B por C. Si usted tiene dificultad de cómo obtener esta fórmula a partir de esa, les invito a que vea mi tutorial donde le estoy indicando aquí el link donde hicimos el proceso de cómo obtener esta expresión. Haciendo las sustituciones, tenemos que 90 al cuadrado menos 63.7 elevado al cuadrado menos 60.5 elevado al cuadrado dividido entre negativo 2 por 63.7 por 60.5. Realizando las operaciones, obtenemos que el coseno del ángulo A es igual a 382.06. Esta cantidad resulta de usted introducir esas expresiones que están aquí en el numerador en la calculadora. Y de igual manera, si usted introduce esta cantidad en su calculadora, le va a dar negativo 7707.69. Ahora, tomando el coseno inverso de esta cantidad, obtenemos que el valor de A es el coseno inverso de 382.06 dividido entre 7707.69. Y de esa manera obtenemos que el valor de A es igual a 90.8 grados, lo que nos indica que el ángulo que se forma al pitcher observar la primera base es de 90.8. De esta manera hemos terminado nuestro ejercicio. Espero que les haya gustado y les invito a que se suscriban al canal.